Pablo está en Atenas, hermanos, y vamos a leer toda la porción para que tengamos un contexto, hermanos, del pasaje que quiero reflexionar esta mañana, porque de alguna manera a veces tomamos solamente un pasaje que pues es suficiente. De alguna manera hacemos entrar en contexto a la iglesia, pero fíjense de que pues a veces hay quienes que no han leído la Biblia y a veces se quedan nulos. Pero vamos a leer, hermanos, esta mañana, desde el verso número 1. No desde el verso 1, el verso 16 al 30 de capítulo 17 de Hechos. Capítulo 17, verso 16 al 31. Lo tenemos todos. Amén, gloria a Dios, qué bueno, hermanos. Es sospechoso. Capítulo número 17, verso 30 dice, verso 16, perdón, es que la idea está verso 30 y 31, pero leeremos desde el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha dado y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, esta hermosa mañana. Gloria a Dios.
Leamos el verso 30 y 31, es la base, hermanos, de este pensamiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Hermanos, esta mañana hemos leído esta porción del libro de los Hechos, capítulo 17, y hemos leído desde el verso 16 en adelante, aunque el centro del pensamiento radica en el verso 30 y 31. Como les dije, quise leer desde el verso 16 para que pudiésemos comprender de lo que estaba hablando Pablo. Y en esta mañana, hermanos, quisiera meditar en el tema la oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación sigue presente hasta hoy. Esa es la idea. La oportunidad de salvación sigue presente hasta hoy. Hermanos, las oportunidades de salvación, hermanos, siempre han sido las infaltables de parte de Dios a la humanidad, hermanos, perdida en el pecado. Si hay algo que jamás ha faltado de parte de Dios, son las oportunidades que Dios da a la humanidad, al pecador, hermanos, para poder ser salvo. De manera que la humanidad, cada ser humano, no puede, hermanos, quejarse que Dios no le ha dado oportunidad de salvación. No hay nadie. Y uno puede decir, hermanos, pero ¿qué de aquellos que vivieron en la época de nuestros ancestros precolombinos? En la época de los mayas, de los pipiles, en la época de aquellos pueblos los cuales no oyeron ni conocieron nada de Dios. Y sería una pregunta válida, porque de alguna manera, hermanos, el Dios de los cielos se revela a Abraham, y a partir de ahí de alguna manera es dado a conocer. Esto es en Medio Oriente, Israel. Y uno puede argumentar que todo lo que se habló de Dios en aquel tiempo, en aquel lugar, de manera que como alguien por estos sectores en esa época podía saber. Pero ¿saben qué? No, la Biblia, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, hermanos, a partir del capítulo 1, 2, 3, Pablo, hermanos, deja sentado que el hombre es inexcusable delante de Dios. Que el hombre no tiene excusa de decir, a mí Dios no me ha dado oportunidad, a nosotros no nos dio oportunidad porque no supimos de Él. No, hermanos. Pablo dice que Dios se reveló a través de la creación, siendo entendida por todos. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios, hermanos amados, por lo que a Israel y a aquellos pueblos se les reveló con voz audible, se les reveló a través de los estatutos de la ley. A los pueblos que no se escuchó nada de Dios, Dios se les reveló a través de la creación, de manera que tenía que ser entendible para ellos. Así que no hay excusa. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Ahora, el ser humano no puede excusarse, no puede, hermanos, no puede quejarse de la falta de oportunidades de parte de Dios. Porque
desde el inicio, hermanos, desde el pecado de la primer pareja, hermanos, vemos la misericordia, la oportunidad de Dios para esa pareja y en ellos la oportunidad para la humanidad. Porque Dios bien pudo, hermanos amados, quitar de en medio a Adán y a Eva y crear una nueva pareja, pero no lo hizo. O sea, mostró misericordia, o sea, estaba mostrando una oportunidad de salvación. Como les dije, el pensamiento de esta noche, de esta mañana, hermanos, redunda en el verso 30 y 31. Y el verso 30, hermanos amados, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es lo que dice el texto, el inicio del verso 30. Como dice, hermanos, ¿alguien me lo puede leer? De memoria se lo habían aprendido ya. ¿Cómo dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ese versículo al inicio habla de la paciencia que Dios le ha tenido al ser humano pecador, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ese verso inicia hablando de la paciencia que Dios ha tenido a la humanidad, hermanos. Pero ¿qué significa? Hermanos, ¿qué significa pasó por alto? Hermanos, los tiempos de esta ignorancia. Porque Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué significa que Dios haya pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hermanos? ¿Qué significa? Esto no implica, hermanos, que Dios ignoró el pecado. O sea, esto no implica, hermanos, que Dios se haya hecho el del ojo pacho. O sea, hermanos, al pecado. La Biblia dice, Romanos 3:26, la paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. O sea, Dios estableció el juicio para el pecador. Pero el texto dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, esto no implica que Dios se haya hecho el del ojo pacho como nosotros nos lo hacemos con los hijos. O los pastores a veces nos lo hacemos del ojo pacho del pecado de los hermanos. Porque a veces, hermanos, los padres, hermanos, o a veces los pastores, hermanos, para no meternos en problemas con nuestros hijos, para no estarnos amargando, sabemos lo que nuestros hijos andan haciendo, pero nos hacemos como, para no estar ahí, como que no nos hemos fijado, hermano. No, hermanos. Cuando la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no está implicando que Dios, hermanos amados, haya ignorado el pecado, se haya hecho el del ojo pacho, o mucho menos implique que Dios haya aprobado el pecado. Porque como Dios no trajo juicio sobre el pecador, cualquiera puede argumentar que Dios se hizo el del ojo pacho, que Dios a la larga aceptó al hombre pecador. ¿No se han dado cuenta, hermanos? Que eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos queriendo corregir a un hijo o una hija, a la larga pues aceptamos lo que él hace, lo que ella haga. No me vayas a traer ese hombre aquí porque ya le están sirviendo la comida los días. No me vayas a traer esa bicha aquí, pues los días ahí la tiene ya, hermano. Sí, así somos, hermano. Lamentablemente. Sí, hermano. ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Cuántos hemos sido así, hermano? Complacientes. Ahora, hermanos, no implica que Dios haya aprobado el pecado.
Más bien, hermanos, ese inicio del texto habla de la paciencia y la tolerancia divina, hermanos, durante la época, hermanos, donde la revelación, hermanos, del evangelio de Jesucristo no había llegado. O sea, que está diciendo, Dios fue, hermanos, de alguna manera tolerante, hermanos, aguantó, porque todavía no se había revelado, hermanos amados, de una manera completa el evangelio de Jesucristo. Todavía no había salido a la luz el plan que Dios tenía para el pecador, porque Dios, hermanos, formuló un plan. Dios podía exterminar a la humanidad, pero determinó mejor, hermanos amados, establecer un medio de salvación, hermanos. Y ese medio de salvación implicaba la muerte en sacrificio, hermanos, de una persona, como la ley establecía. Dios establece, hermanos, que cuando alguien perdía los derechos de propiedad, cuando vendía, hermanos, una propiedad, y a sabiendas que las propiedades en Israel nunca pueden pasar de dueño porque son herencia de Dios, aunque sean vendidas, el comprador está obligado a volvérsela a vender al dueño. Pero aquí el punto: Dios establece, con miras del plan que tenía, que si alguien había vendido su propiedad, pero que la quería recuperar, ya él no podía. Por lo tanto, tenía que recuperar su propiedad a través del pariente más cercano. El pariente más cercano era quien iba, compraba la propiedad para él, pero luego él le entregaba al dueño, porque el dueño no podía recuperarla. Ahora, esa ley es la que establece Dios como el método para, hermanos, a eso se le llama remisión. Dios establece esa ley para la remisión del hombre, de manera que el hombre había perdido toda autoridad, todo derecho, todo, hermanos, porque todo se lo entregó al diablo, y que el Señor lo reprende, hermanos. El hombre le entregó todos sus derechos al mismo diablo. Por eso el mismo diablo le dijo al Señor: a mí se me ha dado todo. Y el Señor no le dijo nada. A mí se me fue dado todo. El hombre, no fue Dios quien le entregó al diablo el mundo, fue el hombre quien le entregó los derechos de la vida y de todo al diablo, todo por un plato de lenteja, por el pecado, hermano. Ahora el hombre era incapaz, y el hombre es incapaz de poder, hermanos, a partir de ahí el hombre es incapaz de volver a Dios y decirle: Dios, perdóname, sálvame. No puede. El hombre es incapaz, hermanos, de liberarse de las cadenas del pecado. Es incapaz. Es ahí donde Dios determina que el pariente más cercano de la humanidad pudiese morir para, hermanos, rescatar a la humanidad. Pues la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Tenía que haber muerte en pago por el pecado. El problema es que a dónde se podía hallar a un hombre con las características del sacrificio que Dios demandaba. Hermanos, ¿cuáles eran las características que Dios demandaba del sacrificio? Un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero sano, lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿a dónde podíamos hallar a un hombre, hermano, con esas características? ¿A dónde se podía hallar a un hombre puro, santo y sin mancha? ¿A dónde podíamos hallar una mujer así, hermanos? No, por eso
hermanos, ocurrió algo glorioso hace más de 2000 años. Aquel que hizo los cielos y la tierra, hermanos, se hizo hombre. Se hizo hombre. Se hizo hombre para venir a esta tierra y morir por nosotros. Cuando Él se hizo hombre, vino a ser el familiar más cercano nuestro, el cual podía pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Y sabe cómo lo hizo? Sacrificándose a sí mismo, muriendo en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. ¿No se alegran, hermanos? ¿O quieren que empecemos como el domingo pasado? Miren que ustedes siquiera compraran púlpito, hermanos. Ahí se va deteriorando esta cosa por culpa de ustedes. Capaz que me van a castigar con un púlpito de vidrio. No, de acrílico tiene que ser. Y del más grueso. Ahora el punto es, hermanos, que Dios, hermanos amados, con este texto muestra misericordia, paciencia, hermanos. Y que Dios ha tenido paciencia, tolerancia durante la época en que las naciones han vivido sin una revelación completa del Hijo de Dios, hermanos. Hasta ahí. Por eso es que Dios, hermanos amados, de alguna manera pasaba por alto. Y Dios decía que todavía no ha llegado el momento. Todavía no. No era porque no lo mereciéramos, no. Sino Dios en su gracia y misericordia no ejecutó el juicio que merecía el pecador, hermano. El pecador merecía ser muerto en el instante mismo que pecó. O sea que si Dios hubiese ejecutado su juicio al pecador, usted no existiera. En el vientre de su madre lo hubiera muerto, lo hubiera matado Dios siendo un feto. Es más, no existiera porque ni sus padres existieran, ni sus abuelos existieran, ni sus tatarabuelos, ni sus recontra archimega abuelos, nada. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, Dios los hubiese matado y no existiera ser humano alguno. De manera, hermanos, que Dios retuvo su justicia, retuvo, hermanos, el juicio. Retuvo su ira contra el pecado, hermanos. ¿En espera de qué? En espera del tiempo de la redención de Jesucristo. Por eso Romanos 3:25, hermanos, Romanos 3:25 dice que Dios, hermanos, pasó por alto en su paciencia los pecados del hombre. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados del hombre. ¿Con miras de qué? Con miras, hermanos, ¿de qué? Con miras de glorificar su nombre en Cristo Jesús, hermanos. O sea que Dios pasó por alto en su paciencia, hermanos, el pecado del hombre, porque estaba esperando la gloriosa manifestación de su Hijo amado que traía salvación y vida eterna al pecador. Por eso Juan 3:16 dice, ¿qué dice Juan 3:16? Al menos ese se lo pueden, hermano. ¿Qué dice? Vayan los religiosos que me lo contesten, porque ese sí se lo pueden de memoria. Díganme el Salmo. ¿Cuál Salmo les iba a decir? Ya sé, el 91, hermano. No les digo, ese sí se lo pueden. Es el que tienen detrás de la puerta, el que tienen abierto ahí, hermano. Usted puede tener el Salmo 91 en la puerta forrado, su casa del Salmo 91. El Salmo 91, hermano, no sirve para nada como un simple papel pegado, hermanos. Por eso el Señor dijo, no se rasguen sus vestimentas, porque la costumbre, hermanos israelitas, cuando alguien blasfemaba contra Dios o hacían algo detestable, ¿sabe qué hacía la gente? Hermanos, para mostrar su rechazo, rompía sus ropas, hermanos. Y viene Dios y le dice, no sean hipócritas, hombre. No rasguen su vestimenta, rasguen su corazón, hombre.
No se trata de tener un salmo, un texto pegado por ahí. Se trata de andarlo aquí, 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 en el pecho, en el corazón. Tampoco se trata de que, hermanos, hay que cargar la cruz de Cristo. Grandes cruces andan acá, no, hombre. Se trata de andarlo en el corazón, hermano. Y ahí que el Espíritu Santo nos está diciendo que estás haciendo. Eso es incorrecto, eso está malo. La seguridad que Dios está conmigo, ese es el salmo. Ahora, vemos cómo Dios, hermanos amados, retuvo su ira, porque fue paciente. Fue paciente, hermano, porque estaba esperando el momento de la revelación de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito, unigénito, o sea que ya no hay más. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en Jesús no se trata de decir sí, yo creo. Ya les he dicho, pregúntenle a los drogos, pregúntenle a cualquier delincuente, a los borrachos de cuneta, ¿crees en Dios? Y le va a decir sí, yo creo. Hasta los demonios creen, dijo Pablo. Y por lo menos ellos tiemblan. Creer en Jesús es renunciar a la vieja vida y ahora vivir para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Eso es creer en Jesús. Ahora, hermanos amados, Dios fue paciente. Dios fue paciente, hermanos, y de hecho podemos ver, hermanos, que Dios fue paciente con Israel, porque Israel, a pesar de conocer los estatutos divinos, Israel, hermanos amados, fue alguien que se hundió en la idolatría, en la desobediencia delante de Dios. Pero aún así Dios fue paciente con Israel y no, hermanos, determinó juicio sobre ellos. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Israel fue desobediente delante de Dios y por eso, hermanos amados, tuvo que pagar las consecuencias que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso tuvo que pagar las consecuencias después de la muerte de Cristo, hermanos amados. ¿Saben, hermanos? Los israelitas tienen que pagar mucho todavía. ¿Saben? Cuando capturó, hermanos, cuando Herodes capturó y golpeó al Señor, lo sacó ante el público, hermanos, y sacó a Barrabás también, hermanos. Y Herodes le dijo: ¿a quién queréis que os libere? ¿A Barrabás, este hijo del diablo? ¿O a Jesús? El cual yo no le hallo ninguna razón para tenerlo aquí. ¿A quién quieren? ¿Saben qué dijo el pueblo de Israel? A Barrabás queremos. Igual hoy, pecado queremos, carne queremos. Queremos disfrutar la vida. ¿A quién quieren? A Barrabás. Y Pilato, híjole, esto está jodido. Si yo soy diablo, esta es la mamá del diablo, este pueblo. ¿Cómo a quién quieren? A Barrabás. Bueno, está bien. ¿Pero qué voy a hacer con este? Crucifícalo. Crucifícale. Pero ¿por qué lo de crucificar si yo no hallo nada en este hombre? Si, híjole, hasta arrepentido estoy de haberlo golpeado, de que lo hayan golpeado tanto y demás. ¿Y por qué lo golpearon tanto? Este se le pasó la mano. Qué barbaridad. Ay, perdonadme. Pero él no ha hecho nada. Crucifícalo, mátalo, crucifícalo. ¿Y saben qué más dijeron? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabras que penetraron en el cielo, hermanos. En el año 33 y medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Alrededor, hermanos, de unos 35 años después de la muerte y resurrección, llegando al año 70, Vespasiano, hermanos, en el año 65, el general Vespasiano, general de las tropas romanas, hermanos amados, llegó y sitió la ciudad de Jerusalén. En su momento, él fue llamado a ser emperador y dejó a su hijo Tito para que fuese el comandante general de las legiones de Roma. Y fue Tito, hermanos, quien se encargó
de hacer cumplir las palabras de ese pueblo. Y dice la historia que el ejército romano entró a Jerusalén, hermanos, y masacró de una manera cruel, terrible a los habitantes de Jerusalén. Destruyó el templo, destruyó la ciudad, y los pocos que quedaron con vida quedaron dispersos, hermanos. Por todas partes del mundo fueron dispersos, hermanos amados. Hasta que, hermanos, hasta que se les llegó el día, pasaron los años e Israel pagando las consecuencias de las palabras, de lo que habían hecho y dicho, hermanos. Israel pagó las consecuencias, esa generación, y la pagaron sus hijos y la siguen pagando hasta el día de hoy. Israel, donde quiera que llegaban, eran opresionados, eran perseguidos. Vino la Primera Guerra Mundial igual, vino la Segunda Guerra Mundial, los persiguieron, los masacraron. Hermanos amados, casi los exterminan en todo el mundo. Pero, hermanos, allá por el 4 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, hermanos, reconocen al pueblo de Israel como nación a consecuencia, hermanos, de la destrucción de ellos. Y es ahí donde los reconocen y se les dice que regresen a su tierra, hermanos. Al regresar a su tierra, la encuentran invadida, hermanos, por árabes y toda clase de nacionalidades. Ellos se quedan en un espacio feo, pero no los querían tener ahí. De manera que 6 naciones árabes, hermanos, en el 66 me parece, hermanos, se unen para ir, hermanos, y destruir a los pocos israelitas que habían llegado. Pero miren, esos tipos siempre han sido terribles, hermanos. Hermanos, derrotaron a todas esas naciones en un par de días, hermanos. En un par de días se los acabaron, hermanos. Los pusieron quietos un par de personas, hermanos. Terribles esos son. Y le ganaron Jerusalén. Y así es como Israel, hermanos, ahora gobierna Israel. Pero les quedó la otra parte a la que le llaman Gaza, Palestina, que es la parte de Judá y todas las otras tribus faltantes. Y ese ha sido un gran conflicto. Pero todo eso es para hacer pagar, hermanos, a Israel. Y hoy vemos, hermanos, los conflictos en los cuales está. Todo eso, hermanos, como consecuencia de lo que hicieron hace más de 2000 años. Y de las palabras que dijeron. Y que se recuerden y lean los textos. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero aún así, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha tenido paciencia para con el pueblo de Israel. Pero al igual Dios ha tenido paciencia con toda la gentilidad pagana, hermanos. Todos, hermanos, idólatras, pecadores, malvados. Y es ahí donde encontramos a los atenienses. Dice Pablo que mientras esperaba a los otros hermanos, llegó a Atenas. Y cuando entra a Atenas, hermanos, va viendo el Panteón, hermanos. Bueno, hay que aclarar que Panteón no es el cementerio, hermano. De ahí se deriva el término panteón de cementerio. Pero el panteón, hermano, se refiere a un lugar dedicado a los dioses. De manera que los atenienses tenían un panteón dedicado a los dioses, donde habían diferentes altares con sus imágenes a los dioses respectivos. Así que Pablo, cuando entra, hermano, ve un dios por aquí, otro altar de otro dios por acá. Y dice la Biblia que se enardecía su corazón. Ardía, hermanos. Hermanos, estaba ardiendo ese hombre. ¿Y usted cómo se siente cuando está rodeado de pecadores y malcriados? No le arde su corazón al oír esta gente malcriada, al oír las barbaridades que están escuchando, hermanos, al ver las barbaridades que están viendo. ¿No arde su corazón? ¿O será que en realidad son de las mismas? ¿No se siente incómodo por estar a la par de gente malcriada, mala vida, inmundos, idólatras, malvados? Como aquí cada quien, hermanos. No, allá no hay nada para usted. No, es que como aquí, hermano, que cada quien haga las cosas. Yo no me meto con nadie. No se preocupe, tampoco Dios se va a meter con usted. Porque si hay algo que debe de caracterizar a un hijo de Dios, es que, hermano, siente repulsión hacia lo malo. Hacia lo malo.
Cuando uno llega a Cristo, toma decisiones radicales. No, hay poco a poco, hermano, voy a ir cambiando, poco a poco. No se engañe, hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. No, hermano, poco a poco voy a ir dejando Poco a poco volverá al mismo estado de siempre. Uno debe de ser radical. Cuando llegamos a Cristo, usted que Cristo, hermanos, agarró un pañuelito, lo agarró usted siendo un inmundo pecador miserable y le hizo, te voy a quitar esto. Ay, poquito a poco te voy limpiando. ¿O acaso dijo Jesús, poquito a poco, miren, primero pues que me den un latigacito por aquí y allá a los años pues que me den otro por ahí? No, hermano, su muerte fue en el momento. ¿Por qué? Porque cuando creemos a Cristo, dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, ¿a dónde queda el hecho de que vamos a vivir todavía en las tinieblas? Si ya hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. O sea, ser radicales. Ser radicales. Uno debe de tomar las decisiones, hermanos, porque ama a su Dios, aquel que le ha perdonado. No importa lo duro o lo difícil, no importa, es de hacerlo, porque en eso se agrada a Dios. Ahora bien, Dios ha tenido paciencia con la gentilidad. Pablo ve a los atenienses hundidos en la idolatría, hermanos. Y hasta el día de hoy, hermanos, vemos la gente hundida en la idolatría. Vemos a las personas, hermanos. ¿Saben? Uno puede decir, hermano, yo ya no soy idólatra. Ya no soy catocho, hermano. Yo ya no tengo muñecos. Ya no tiene muñecos fijos. Pero ¿por qué será que deja de ir a la iglesia por otras cosas? ¿Por qué será que deja de tener comunión por otras cosas? ¿Por qué será que no se afirma? Porque usted tiene ídolos, tiene muñecos que no se ven, o sea, como una figura, pero sí tiene ídolos, su familia, su pareja, los bienes, el trabajo, el negocio, los amigos, la tranquilidad. No sé qué clase de ídolos puede tener usted. Pero Dios dice, hermanos amados, que Él ha pasado por alto, o sea, hablando de tener paciencia. Dios tuvo paciencia con Israel, tuvo paciencia con la gentilidad. Hasta el día de hoy, hermanos amados, Dios ha tenido paciencia. Miren cuánta gente, hermanos, ahí, hermanos, proclamándose hombres cuando son mujeres, proclamándose mujeres cuando son hombres, y queriendo que nosotros aceptemos eso. ¿Y cómo vamos a aceptar tremendas tonterías, hermanos? ¿Cómo? No se puede. Pero Dios aún ahí ha tenido paciencia. Y quizás siendo un poco más certero, hermanos, Dios ha tenido paciencia, hermanos, no solamente de los israelitas, de la gentilidad en general. Dios ha tenido paciencia de usted. Dios ha tenido paciencia de mí, hermanos. Él fue paciente. Él ha sido paciente con usted. Él ha sido paciente conmigo, hermanos, hasta que la luz de Cristo nos alcanzó. O sea que quiero decir que si hoy estamos con vida, hermanos amados, porque Dios estaba esperando que la luz de Cristo nos iluminara, y por eso estamos aquí, porque creemos en el Hijo de Dios, que Él nos ha dado vida, hermanos amados. Él tuvo paciencia, no porque usted, hermano, no merecía nada más que ser muerto, hermanos, ser muerto y condenado, pero no, Dios no quiso hacerlo porque estaba esperando que usted llegara a los pies del Señor. Amén, hermanos. Dios nos tuvo paciencia, pero también le está teniendo paciencia a todo aquel que no le ha entregado su vida a Jesucristo. No crea que porque está con vida, porque es una chulada, porque no me ha llegado mi día, porque bla 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 y bla bla bla. No, si está con vida, usted que no le ha entregado su vida a Jesús, es porque el Señor le está haciendo paciencia. Él está haciendo paciencia. Amén. Romanos capítulo 2 verso 4 dice: ¿o ignoráis
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lo que está diciendo, ¿tú crees que la paciencia de Dios contigo es porque eres una lindura? No, te está teniendo paciencia porque no quiere matarte, porque quiere darte la oportunidad que te arrepientas. Eso es. Si aquel que vive en su pecado no ha muerto, es porque Dios está teniendo paciencia y está esperando que se arrepienta. Amén. Ahora Dios no está esperando otra cosa sino que se arrepienta. Ayer ya pasó, gloria a Dios, porque no murió. No nos importa mañana, no sabemos si llegará. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, y lo repite alrededor de 4 a 5 veces. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo de arrepentimiento, hermanos. Amén. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. La Biblia dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto, hermanos, no es una sugerencia. Mira, si quieres, te puedes arrepentir. Esta no es una sugerencia, hermano. Esta es una orden. Es un mandato del Dios del cielo. El texto es claro al decir manda. Manda. O sea, Dios manda. O sea, Él no está sugiriendo. Él está mandando que se arrepientan. Es un mandato directo de Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar. Manda. O sea, esto no es una opción a considerar, hermanos, amigos. El arrepentimiento no es una opción. No, vamos a ver. Tengo la opción de arrepentirme. Tengo la opción de seguir viviendo. Tengo la opción de no. Esto no es una opción. Esto no es una opción. Ni tampoco es una alternativa religiosa, hermanos. No, aquí no hay tales. Esto no es opción ni alternativa. Esta es una orden. Este es un mandato expreso. Esta es una orden expresa de Dios, hermanos. Arrepiéntete. Esa es la orden de Dios. Arrepiéntete. Ese es el mandato. Arrepiéntete. Ese es el mandato. Arrepiéntete. No es opción. No, pues yo si quiero me arrepiento. No, es una orden. No es que Dios no está diciendo, Dios está diciendo que es una opción. No, es una orden. Arrepiéntete. ¿Saben? El Señor se quejó con su pueblo y dijo: miren que las vacas, los bueyes conocen su abrevadero y dónde les dan de hartar. Ellas solitas cuando las sueltan se van en guinda. Pero mi pueblo no me conoce. Mire qué cosa. Los animales solo le hacen un silbido y ahí van, hermano. Dios ha silbado, ha gritado, ha hecho de todo y el hombre le ha valido. Porque cree que Dios es una opción. Pero no, hermanos. Es una orden divina universal. Arrepiéntete. Esa es una orden. Esto no es un consejo pastoral, hermano. Y la gente piensa de que uno les está aconsejando. No, hombre, ¿cuál zapato? No, esto no es un consejo pastoral. Es un mandato de Dios. No somos nosotros, los pastores, quienes les dicen arrepiéntanse. Es un mandato de Dios que se arrepientan. Y quien manda la orden es Dios. Es el que les ha dado la vida. Es el que los sostiene hasta el día de hoy. Uno ni se da cuenta de las veces que Dios nos ha guardado de la muerte.
Uno no se da cuenta de las veces que Dios lo ha librado de ser muerto en la calle o en cualquier lugar. Uno ignora todo eso. Pero Él es el que nos da la vida. Él es el que nos sostiene hasta el día de hoy. Él es el que ordena: arrepiéntete. Él es el que está diciendo: arrepiéntete, vuélvete a mí, arrepentido de tus pecados. ¿Por qué Dios demanda que regresemos? Que regrese el pecador. Saben que en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 1, pues los discípulos le están contando al Señor: Señor, viera, Señor, lo que ha pasado. ¿Qué pasó?, le dice el Señor. Viera que Herodes mató a un montón de hombres, los sacrificó juntamente con su sacrificio a sus dioses, los mató. Esa gente que le estaba diciendo eso al Señor pensaba que esos que había Herodes matado eran dignos de muerte, porque como eran pecadores merecían esa muerte. Viene el Señor, hermano, conociendo el corazón de esto, le dijo: miren, ya cállense. Ustedes creen que porque Herodes mató a esos y derramó su sangre en sacrificio a sus dioses, o aquellos que la torre de Siloé les cayó encima, ¿ustedes creen que ellos murieron por sus pecados? Mas yo les digo, mire lo que el Señor les dijo, hermano. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual. O sea, el Señor les está diciendo: dejen de estar hablando tonterías. Si no se arrepienten, ustedes van a morir igual que todos ellos en su pecado. Hermanos amados, Dios llama al arrepentimiento. Y el texto, el verso 30 de 17 de Hechos dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar. El mandato es al arrepentimiento. Y Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. O sea que el arrepentimiento no es exclusivo de esos inmundos pecadores, hermanos. Porque la gente es linda, hermanos, para decir: no, yo no ando haciendo lo malo. Aquellos sí son matarifes, son ladrones, son renteros, son aquí, son borrachos, son aquí, son allá. Yo no hago nada de eso. Usted puede ser el padre Calcuta o la madre Calcuta. Usted es un vil pecador, miserable. Sí, eso es lo que es usted. No, pero yo no le hago daño a nadie. No importa. ¿Y quién dice que el infierno es para el asesino? ¿Quién dice que el infierno es para el terrible delincuente? ¿Quién dice eso, hermano? ¿Quién dice eso? ¿O quién dice que el cielo es para los buenos? ¿Quién dice eso? ¿Quién les ha dado ese garabato? ¿Quién les ha mentido que el infierno es para los malos? Para los asesinos, para los violadores. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que el cielo es para la gente buena? ¿Quién se lo ha dicho? El diablo es que se lo ha dicho. Por eso usted ha creído que porque es buena gente y no hace cosas malas. ¿Usted de qué tiene que arrepentirse? No, hermano. Con solo haber nacido, usted es un vulgar pecador, hombre. Le tengo una noticia. Usted y yo fuimos engendrados en pecado, y en pecado nos parió nuestra madre. Desde que nacimos éramos una llaga podrida. ¿Sabe por qué? Porque el germen del pecado ya estaba en nosotros. Por eso a los niños no se les enseña lo malo. Lo bueno hay que enseñarles a esos monos. Mire qué cosas. Ay, qué niño más lindo. A un diablo está chineando. A un perverso corrupto. Imagínense la gente chineando a Hitler. Ay, qué lindo este bebé. Los que conocen la historia. ¿Me entienden? Hermanos amados, en realidad
Dios manda arrepentimiento. Dios manda arrepentimiento. Pero la gente dice, ¿de qué? Hermanos amados, es que el pecado, hermanos amados, no es simplemente porque alguien mata, ese merece infierno. Porque alguien es malvado y cruel, merece el infierno. No, hermanos. El infierno no es para nadie de esos. ¿Sabe para quién es el infierno? Simplemente el infierno es para todo aquel bobo que no quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. No, pero es que viera que yo, hermano, desde chiquito fui dadivoso, soy buena gente, a mí nunca me va a escuchar malas palabras y yo siempre soy bueno y puede ser cierto. Es que a Dios no le importa lo bueno que usted sea. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que las cosas justas de los impíos para Dios son trapos de inmundicia. Dios detesta las cosas que el hombre dice son buenas que él hace. Para él son cosas inmundas. ¿Por qué? Porque las está haciendo un muerto putrefacto. Ya les he dicho, hermano, como que un cadáver putrefacto sea el mejor cocinero del mundo. ¿Y de qué sirve que ese cuerpo putrefacto, ese hombre que está destilando, como decimos, sanguaza, esté preparando la mejor comida, hermano? ¿Qué comida buena va a ser esa, hermano? Si la está tocando un cadáver putrefacto, por muy hermosa y sabrosa que se vea, es inmundicia. Así Dios, hermano. Dios, cuando alguien hace algo bueno y es un pecador, esas cosas, Dios las detesta, es inmundicia, porque las hace un muerto. De manera, hermanos amados, que Dios manda que se arrepientan. Y el arrepentimiento, hermanos, no es para el vulgar pecador, para el borracho, no, hermanos. Es para todos y en todo lugar, no importando, hermanos, el estatus social, no importando la cultura, la nacionalidad, hermanos, o la vida de alguien. No, hermanos, Dios manda que se arrepientan, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el hombre ya nació en pecado. Y aunque diga yo no hago cosas malas, no, él está en pecado. Y si no recibe a Cristo y se muere, arderá por la eternidad en el infierno. Por eso el mandato de arrepentirse es a todo hombre y en todo lugar. Amén. No importa edad, raza, religión, estatus social, culturas o nacionalidades, hermanos. Ni edad ni de razas. No es que yo soy supremacía blanca, igual vas al infierno. Yo soy negrito y como yo soy un pobre negrito, nada. No es que yo soy rico y yo puedo hacer obras, nada, al infierno si no hay arrepentimiento. No es que yo soy un pobrecito que ni comer, ni para comer tengo, igual si no te arrepientes vas para el infierno. Aquí no hay tales, hermano. Dios manda arrepentimiento. Amén. Ahora, hermanos amados, el mensaje es claro. El mensaje es claro. Todos necesitan arrepentimiento y aquí hasta los creyentes. Pero el mensaje es para el que no ha conocido a Cristo. Todos, no importa lo que ya señalamos. Porque Romanos 3:23 dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que yo no, nada, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en medio de la desgracia, de la mortandad del pecado, Isaías capítulo 55 del verso 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarlo mientras tanto está cercano. O sea, busquen a Jehová mientras estén con vida, mientras está cercano, porque el día que mueras sin Cristo no hay tales. Te pueden rezar el novenario, te pueden hacer los 9 años, te pueden recoger el alma, como ellos dicen, hermano. No, del infierno nadie te sacará si mueres en Cristo, sin Cristo. Hermanos amados, buscarlo entre tantos tiempos es una bendición, hermanos. El hecho que hermanos, la promesa de salvación hasta el día de hoy está disponible, amén. Pero yo no puedo pasar por alto, y con esto quiero ir cerrando esta verdad.
que el juicio viene para todo pecador. El verso 31 dice: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al hombre por medio de aquel el cual ha dado testimonio, habiéndolo levantado de los muertos. El verso 31 dice: Dios ha establecido. Por eso todo el texto dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará. O sea que el mandato, la orden de Dios es: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque yo he establecido un día en el cual te juzgaré si no te arrepientes. El texto es claro, ya hay una fecha marcada por Dios para juzgar al pecador. De manera que el día que mueras sin Cristo Jesús, si no te has arrepentido y mueres sin Cristo Jesús, quieras o no quieras, tendrás que presentarte delante de Dios. Por eso Oseas dijo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El día que mueras sin Cristo en tu pecado, ese día tendrás que enfrentar el juicio de Dios en tu vida. Y el juicio de Dios será justo. Romanos 2:2 dice que su juicio es conforme verdad. Y en ese momento no habrán excusas baratas que valgan, hermanos. No hay. Señor, pero es que yo no iba a la iglesia porque viera aquí. Pues pasaba tan ocupado en el trabajo, en el negocio, atendiendo a la familia, atendiendo al hombre, a la mujer. O vieras porque no me dejaba. Señor, mira, yo no iba a buscarte porque yo veía malos testimonios, porque yo veía a hermanos y yo veía a hermanas, y por eso yo no. Mira, Señor, y yo no iba porque nada. No habrán excusas baratas para ese día. Señor, pero es que viera que el pastor era muy duro. Ay, si supieran las llamas del fuego que van a ver. Pero Dios, mira que yo no, nada. Ciérrenle la trompa a este para que nos siga hablando. Pero Señor, nada. Amarren a este diablo baboso y échenlo allá al infierno donde merece. No habrán excusas que valgan ese día, hermanos. No, Señor, es que yo no estaba tan seguro. Pues hoy ya estás seguro, pero de nada te sirve, papito. No, es que a mí me enseñaron que no existía. Pues igual, hombre, no hay problema. Mira, cerrar los ojos, hace como que yo no exista, mandan al infierno a este. No habrán excusas baratas en ese momento. No, es que viera, Señor, es que nada. No habrán, hermano. ¿Sabe qué dice? Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una tan sola vez y después el juicio. No hay tales de que mueren, hermano. Y como los falsos testigos de Jehová, dice que Dios va a resucitar a justos y como injustos. Y que lo que el hombre haga en esta tierra, pues en realidad no es determinante. Que lo que donde sí se va a demostrar si se va a seguir a Dios o no, va a ser en la resurrección, cuando Dios te resucite. Miren qué hijos del diablo es, hermano. Le están diciendo: vives como quieres. Al fin y al cabo Dios te va a resucitar, y allí es donde tú vas a vivir y vas a demostrar si eres digno. Mire qué hijos del demonio son esos, hermano. Qué terrible. Y usted, hermano, hola, aquí venimos los falsos testigos de Jehová. Queremos leerle un texto. Ay, está bueno. Todo lo que venga de Dios. Por eso el Señor dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, hermanos amados, no habrán excusas que valgan. No. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después un juicio. No hay tales de que mueran. Y ahora pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después pues vienen los bautismos por los muertos,
luego los rosarios, y en la medida, pues, si le hacen misa de cuerpo presente, es más fácil la salida del infierno. Y luego los novenarios, y luego el cabo de año, y a los 9 años, entonces ya sale del infierno la persona. Qué lindo fuera así, hermano. Tiro yo esta tontería por allá, hermano, y me voy para el mundo. Sí. ¿Y qué sentido tendría estar perdiendo el tiempo aquí, hermano? Si con 9 añitos que me voy a echar allá, hermano. Si ya sé lo que van a hacer y me van a sacar. Entonces Pablo dijo, comamos y vivamos, porque mañana nos vamos a petatear y nuestra familia nos va a sacar de ahí, hermano. Pero no es así. Está establecido para los hombres que mueran una tan sola vez y después el juicio. Aquí no hay tales de la enseñanza de la reencarnación, que yo muero y si no hice bien las cosas vuelvo a reencarnar otra vez y vuelvo a vivir. Eso los mormones se lo dicen. No, una tan sola vez morirán y después el juicio. Por eso hoy que vive el cliente tiene la oportunidad, porque después de muerto ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, hermanos. Ya no hay. Pero los que morimos en Cristo, aún en la muerte, tenemos esperanza. Amén, hermanos. Porque Cristo en su venida nos levantará, nos resucitará con cuerpos gloriosos, hermanos. Amén. Qué maravilloso. Y le vamos a decir, salud, Lulú. Como una vez me dijo hermano, ay hermano, porque la Biblia dice, hermano, que aquellos que estemos con vida seremos transformados y llevados junto con los resucitados. Hermano, yo aunque sea de un pie me le voy a agarrar. Te está loco, así lo voy a hacer. Quítate, babosada. No, hermano, aquí no hay tales. Yo no lo voy a salvar. Aquí sálvese quien pueda. Por eso Dios dice, arrepiéntete, porque solo una vez morirás y después viene el juicio. Amén. Ahora, en este juicio, Dios ha dejado a un juez, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará por medio de aquel que ha dado testimonio levantándole a los muertos. Dios ha puesto un juez, hermanos, y es un juez justo y perfecto para ser el juez juzgador del pecador. La Biblia dice, hermanos, que Dios ha puesto a su Hijo amado, a Jesús, como juez de vivos y muertos. Eso es lo que dice Hechos 10:42, que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos. Y Él es el que juzgará a aquel que ha muerto sin Cristo en su pecado, hermano. Él es, ¿por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Él dio su vida por el pecador. Y si el pecador, hermanos amados, no se rindió a Él, entonces Cristo mismo lo juzgará por haberle rechazado. Él será el juez de los pecadores en ese día, hermanos. Por eso es que nosotros, los predicadores, no cesamos, hermanos, de anunciar que en ninguno otro hay salvación. Por eso los predicadores no cesamos de decir que no hay salvación en Pedro, no hay salvación en María, hermanos, no hay salvación en el Maestro Papa, no hay salvación en la Lupe, no hay salvación, hermanos, en los muñecos, en la religión, no hay salvación en nada de esas cosas. La Biblia señala, hermanos, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús el pecador encuentra salvación, hermanos. Amén. La oportunidad de salvación sigue vigente hasta el día de hoy. Todavía el Señor sigue diciendo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. No importa tu estado de pecado, ven a mí, ven a mí. Se vuelve necesario rendirse a Cristo. Hoy que estamos con vida, hoy que todavía está la oportunidad de salvación. Porque ciertamente el juicio está a la vuelta. Solo falta que el pecador muera para que llegue ese día. Ese día será horrible, será terrible. Pero Dios a ti te ha hablado con paciencia, te ha tenido paciencia. Él te ha llamado con paciencia y te llama al arrepentimiento
no mañana, puede ser tarde. Te llama al arrepentimiento hoy. Y Él te advierte hoy también del juicio venidero para que no te quejes. Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento. Hoy puedes ser salvo, tú que estás acá, tú que nos ves en las redes sociales. Tú puedes ser salvo. El día de hoy puedes ser salvo por gracia. O enfrentar el juicio el día de mañana sin defensa alguna. Tú decides. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres rendirte al Señor? El mandato es arrepiéntete. Este no es un consejo pastoral. Esto no es una opción, es el llamado de Dios, es una orden. Arrepiéntete. Si tú le has fallado al Señor, arrepiéntete. No le has entregado tu vida a Jesús, arrepiéntete. Reconcíliate con el Señor si le has fallado. Deja de andar redundando. Reconcíliate con el Señor esta tarde. Puede ser que hoy sea tu último momento. Puede ser que hoy sea la última oportunidad que Dios te está dando. Reconcíliate con el Señor esta tarde. Y si no le has entregado tu vida, arrepiéntete y entrégate a Él. Ríndete a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo hoy me entrego, porque yo quiero ser fiel. ¿Quieres pasar esta hora? ¿Quieres poner tus cargas a los pies del Señor? Ven y pon tus cargas a los pies del Señor. Ven a decirle: Señor, yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que tú me purifiques. Yo quiero tener esa relación contigo. Yo quiero, Dios, que si hoy muero, hoy muero, hoy. Yo quiero estar contigo hoy mismo. ¿A dónde quieres estar si hoy mueres? No lo tomes en broma. ¿A dónde quieres estar si hoy mueres? No lo tomes en broma. Porque Israel dijo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hasta el día de hoy ya no aguantan. ¿A dónde quieres estar tú si mueres este día? Si no quieres estar en ese lugar que fue hecho para condena eterna, entonces reconcíliate, vuélvete al Señor, hombre. Si no quieres estar ahí, si mueres hoy, arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesús. Esto no es opción. Esto no son consejos de pastores. Esta es una orden del Dios que te ha dado la vida y que te ha guardado. Si no lo hay, oramos: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Padre, gracias te doy, porque tu palabra siempre es buena para cada uno de nosotros. Tu nombre oro por la vida de mis hermanos y hermanas que hoy han estado acá, oh Dios. Bendíceles en gran manera en el nombre de Jesús. Oro para que les ayudes en todo momento, en el nombre de Jesús. No puedo pedirte por nada más porque no sé, Señor, sus necesidades. Así que solamente puedo decirte: bendíceles y ayúdales en el nombre de Jesús. Guárdales y llévales con bien.